Historias a cargo del profesor, poeta y escritor Gerardo Molina. Buenos días, amigos de Mateando en la Mañana de Épocas, que conduce el gran comunicador y artista amigo Miguel Ángel Méndez, con la colaboración tan valiosa de Soledad Benítez. En esta oportunidad, y por recordarse el primer grito de independencia del 29 de junio de 1815, sobre el mismo versará nuestros apuntes históricos de la mañana. El primer grito de independencia. El 29 de junio de 1815, en Concepción del Uruguay, el Congreso de Oriente declara por primera vez la independencia de las Provincias Unidas de toda dominación extranjera. En su obra Estudios sobre Artigas, el profesor e historiador Carlos Walter Sigliuti, de quien tuvimos el privilegio de ser sus alumnos por los años 50, en el Liceo Tomás Berreta de Canelones y luego amigos, expresa con meridiana claridad los antecedentes, la conformación, el desarrollo y resultados del llamado Congreso de Oriente o Congreso del Arroyo de la China, Concepción del Uruguay, donde el 29 de junio de 1815 se da el primer grito de independencia de las Provincias Unidas respecto de la dominación española. Allí expresa en su segunda parte las etapas institucionales argentinas. Como consecuencia del fracaso de las negociaciones establecidas por Pico y Rivarola en Paysandú con Artigas en mayo de 1815, y mientras se desarrollaban en Santa Fe los sucesos que condujeron al Pacto de Santo Tomé, Artigas concibió la necesidad de convocar un congreso, verdadero Congreso Federal, que sesionó en Concepción del Uruguay en junio de ese mismo año. En el mismo, Artigas procuró afirmar contractualmente el principio federal mediante una estructura jurídica autorizada, apoyado por la fuerza incontrastable de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Corrientes, y la suya natal, el movimiento federal, el del gobierno de las provincias, apoyado por los pueblos del interior, aparecía rodeado de una autoridad política superior. Como resultado del Congreso, se convino en enviar a Buenos Aires una diputación encargada de reabrir directamente con el gobierno central las negociaciones tendientes a suprimir las discordias. Pero es aún hoy incomprensible la forma en que el director Álvarez Tomás recibió y trató a la Diputación del Congreso Federal, a menos que se vincule esa conducta a los sucesos posteriores que terminaron con la invasión portuguesa al territorio oriental. Pero el hecho es que el doctor García del Cossio de Entre Ríos, el doctor Pascual Díez de Andino como diputado de Santa Fe, el doctor José Antonio Cabrera por Córdoba y don Miguel Barreiro como representante oriental hayan sido encarcelados y vigilados en Buenos Aires, y finalmente se les haya rehusado un simple acuerdo que afirmaba la paz entre el gobierno central y las provincias que actuaban bajo el protectorado de Artigas. Es prueba suficiente
del hondo resquemor que el unitarismo porteño dejaría en el espíritu popular de esas provincias y del sordo repudio que crecería incontenible dentro de Buenos Aires mismo por la duplicidad de una política de privilegios y tortuosidades destinadas a anular a Artigas y con Artigas al noble ideal reparador de la Federación Rioplatense. El Congreso de Oriente afirmó los principios federales y el deseo de paz de Artigas y de las provincias federales. Tuvo el carácter de una afirmación de unidad nacional basada en el gobierno propio de cada provincia y fue una disposición de estilo democrático, pues se adoptaba en el momento en que la organización política que lo promovía había adquirido un poder y una influencia verdaderamente importantes, quizás superiores a las que contra ellos podrían reunir sus adversarios del centralismo oligárquico. Y fue una expresión del régimen federal, prestigiado por el concurso de 5 provincias y el apoyo tácito o expreso de la mayoría de las demás dentro del territorio platense. Artigas, en respuesta a la comunicación de Juan Manuel de Pueyrredón para participar del Congreso de Tucumán, expresó textualmente: «Ha más de un año que la banda oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Lo hará vuestra excelencia presente al soberano Congreso para su superior conocimiento. Contestes con las palabras de su protector y adalid del Congreso de Oriente no enviaron representantes Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y, naturalmente, también la banda oriental». Los 2 congresos independentistas. El escritor e historiador de Firmat Santa Fe, Gustavo Battistoni, en elcorreodigital.com.ar, expresa al respecto: el 9 de julio de 1816 ha quedado en la historia nacional como la única declaración oficial de nuestra independencia de España y de toda potencia extranjera. Este hecho importante y resaltable omite, sin embargo, lo ocurrido el 29 de junio de 1815 en el arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, donde las provincias del litoral, acaudilladas por su protector José Gervasio Artigas, habían declarado un año antes del Congreso tucumano nuestra emancipación del yugo extranjero. La historiografía santafesina, sigue expresando Battistoni, no fue la excepción en este aspecto, incluyendo a algunos historiadores simpatizantes con la causa federal. En mi caso personal, fue un brillante libro del historiador rosarino Juan Álvarez, titulado Las Guerras Civiles Argentinas, el que me llamó poderosamente la atención sobre ese tema, hablando de la banda oriental y su influencia, afirma: para esquivar los peligros inherentes a la formación de un Estado demasiado pequeño, ingeniaron anexarle aquella parte del litoral que tenía análogas producciones. Y así surgió la invitación hecha en 1815 a Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba para constituir un congreso local distinto del que poco después se reunió en Tucumán. Está claro, a pesar de no citar ninguna fuente documental al respecto, que él tenía pleno conocimiento del Congreso de Oriente de junio de 1815.
el relato de la historia de las clases dominantes que iniciaron Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López ha omitido ese acontecimiento fundamental de nuestra historia. El motivo, explicitado en la correspondencia epistolar entre el fundador del diario La Nación y el atrabiliario Vicente Fidel, fue la necesidad de la que ambos se jactaban de hacer desaparecer de la historia la figura de uno de los más grandes caudillos sudamericanos. Tal era el odio que le profesaban al gran emancipador del litoral. A pesar de su denuedo y el ocultamiento de sus continuadores, no lograron ese objetivo, y por medio de fuentes indirectas de primer nivel, hoy podemos colegir que el artiguismo que conformaban en UNAS en ese momento a la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Misiones y Corrientes, había dado el primer paso libertador en medio de un feroz conflicto con Buenos Aires y sus satélites políticos. Es evidente, recordando lo afirmado en su libro sobre las guerras civiles, que la ausencia del litoral en el Congreso de Tucumán se debió al acto emancipatorio de 1815. El autor de la historia de Rosario evidentemente no le dio importancia al Congreso de Oriente o no quiso polemizar con la historiografía dominante de su época, que había canonizado al 9 de julio de 1816 como fecha fundacional. Las nuevas investigaciones en torno a lo que ocurrió en el litoral después del 25 de mayo de 1810 están abriendo nuevos caminos para la reconstrucción de la verdad histórica, mientras que los institutos artiguistas de toda Sudamérica están aportando una cantidad de material que llevará a una reivindicación definitiva de los caudillos federalistas de esta zona del continente. José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes forman parte de lo mejor de nuestro acervo por sus luchas y compromiso con la causa americana. Es hora de que José Gervasio Artigas también ocupe el lugar que merece como defensor del federalismo y de los olvidados de esta patria grande por la que tanto luchó y amó. Historias a cargo del profesor, poeta y escritor Gerardo Molina.